si perjudicamos a los jubilados, que el que quiera chupar más, Sí. pague más impuestos, viejo. Bueno, acá hay un aumento sobre todas las bebidas alcohólicas. De hecho, pasaron las industrializadas pasaron del 8% al 14%. Muy bien. Las que no pagan son el vino y los espumantes, porque hubo una movida muy fuerte por parte de los gobernadores de las provincias productoras. Tenés razón, o sea, los impuestos funcionan como alentadores o no de determinadas Lo mismo conductas. lo del tabaco. ¿Cómo quedó lo del tabaco? Y lo del tabaco quedó un 70% en impuesto Pero lo al rebajaron, tabaco. era del 75. Lo que pasa es que, a ver, acá tenemos toda una cuestión respecto a la generación de trabajo y los recursos escasos que tiene el gobierno. Entonces, durante todo este mes fue una negociación terrible la que se dio en diputados, y aquellos que pudieron presionar con determinadas cuestiones lograron acomodar determinadas situaciones. O sea, el lobby del tabaco y el lobby del chupi, eso ganó. Bueno, no solo eso, hay situaciones, por ejemplo, las bebidas azucaradas, se da una situación muy particular, que es que Eso lo aquellas pedía que... Mansur. Mansur, pero es tan gráfica que aquellas que contengan limón van a pasar a tributar el 4%. Y aquellas que no contengan limón y que sean azucaradas van a pasar a tributar el 8%. Bueno, porque el limón también tiene que ver con Mansur y Tucumán. Por eso es tan gráfico Claro, el manejo político que Bueno, hubo era una el reforma. compromiso del gobierno con Mansur para que Mansur apoye la ley. Y lo mismo pasó con el previsional. impuesto interno a los electrodomésticos con Bertone, que también acompañó en Tierra del Fuego, claro. porque ahí la propuesta del Ejecutivo era sacar directamente el impuesto a todos los productos electrónicos en todo el país. Entonces, Tierra del Fuego, que hoy tiene una ventaja competitiva porque está exenta de todos tributos, perdía todo el efecto. Entonces se neutralizó eso. Iván, hablemosle Sí. a quienes nos está viendo ahora. ¿Cómo los va a beneficiar en el bolsillo? Eso es lo más importante de todo. Bueno, en el bolsillo los va a beneficiar el hecho de que las empresas, que en este caso son empleadoras también, van a tener una disminución en la tasa del impuesto a las ganancias, en concordancia con lo que está pasando en el resto del mundo. Pero casualmente ayer mismo se aprobó la reforma tributaria en Estados Unidos, que así como en la Argentina en la reforma se baja el impuesto a las ganancias del 35% al 25% a partir del año 2019, en Estados Unidos baja del 35% al 21%. Con lo cual, esta discusión de las alícuotas ya nos quedó viejo, porque Claro. nosotros vamos a ser más caros que Estados Unidos con Claro. los servicios que nos Totalmente. prestan allá. Con lo cual, yo no creo que esta sea una reforma que se mantenga por mucho tiempo. Creo que dentro de poco vamos a estar de nuevo discutiendo Y este tema. en plata, en Sí. el bolsillo de la gente. ¿Cuánta plata le va a poner a la gente en el bolsillo? En ponerle, el Estado nunca pone plata. No, digo, lo que deja de genera, pagar, deja de pero pagar. por A eso. ver, en este caso la reforma no toca mucho a las personas físicas a favor. Esa reforma fue la que se hizo el año pasado, que actualiza todo lo que sea mínimos no imponibles y escalas y alícuotas directamente, automáticamente por inflación. Entonces, a partir del 1 de enero del 2018 se actualiza un 29% el mínimo no imponible. ¿Te acuerdas que antes era una discusión política? Exactamente. Y el Ejecutivo tenía Las esa llave escalas, para presionar o no, o decir, no, el SAC te lo dejo, el sueldo anual complementario te lo dejo exento de ganancias. Era una herramienta política. Ahora ya no existe eso, porque por ley se actualiza todos los años. Entonces ya no vamos a hablar más del mínimo no imponible, la carga de familia, que nadie entendía nada. Eso ya se actualiza automáticamente y eso quedó por ley definido. Sí se actualiza el monotributo también a partir del 1 de enero, con lo cual se va a poder facturar más dentro del régimen del monotributo, y eso es lo que de forma más directa afecta a la gente. Y de forma más indirecta tenemos estas situaciones. Baja el impuesto a los automóviles el impuesto interno a los automóviles De baja gama gama, media, claro. y baja, y sube el de alta gama. Después se presenta una situación muy particular con el tema de la telefonía celular, que aumenta un punto ahí, y esto ¿Y qué aumenta? pasa de 4 al 5 el impuesto interno a la telefonía.
O sea, esto va a ser más caro. No, a la telefonía, no el celular, no el aparato, el servicio de telefonía. Pero todo esto no, que obviamente aumenta... cuando digo esto no es el aparato. No, porque justo como se modifican los dos... No, hablo del servicio. Va a ser más caro el servicio. Va a ser más caro, pero a ver, todo esto busca que se tenga su correspondencia con la baja del impuesto sobre los ingresos brutos. Si los gobernadores ahora no cumplen con su parte, esto hace que la presión tributaria sea mucho más alta. El objetivo de todo esto es, nosotros sacamos una ley nacional por la cual vamos a recaudar más. Todo lo que recaudamos va a ir a la coparticipación, va a ser de ustedes, pero ustedes de acá a 5 años tienen que desaparecer el impuesto sobre los ingresos brutos. De acá a 5 años, no ahora. No, de manera gradual lo tienen que ir haciendo. No de acá a 5 años, pero sí durante 5 años. Tiene que desaparecer ingresos brutos, el impuesto de sellos y a su vez tienen que devolver todos esos saldos a favor que se cobraron de forma anticipada los fiscos provinciales. Es una reforma muy compleja, creo que fue muy apresurado su debate, su tratamiento, porque no solo se modifica esto, también se modifica el régimen penal tributario, muy interesante para el caso de Cristóbal López, porque se vuelve a incorporar la bala de plata, esto de si pago quedo liberado de la acción penal. Y hoy era debate entre todos los tributaristas si Cristóbal López podía hacer uso de esa opción por el principio de la ley penal más benigna. Entonces, realmente va a ser un verano muy movido en cuanto a la reglamentación y cómo toda esta gente que está imputada por defraudación al fisco va a quedar encuadrada en esta nueva figura, porque también se modifica el régimen penal tributario. Un segundito. Gaby, ¿vos crees que puede Cristóbal López utilizar esto que se llama la bala de plata? No, con respecto a esto. Cristóbal López lo estuvo intentando hacer de distintas maneras. Por un lado, lo estuvo intentando hacer en la causa que tenía el Foro Penal Económico. Sí. Él, cuando viene la ley de moratoria, de sinceramiento fiscal, moratoria, blanqueo... La del año pasado. Exacto, la 27260, para ser más exacto. A través de eso él deposita un dinero de adelanto a cuenta de lo que te había que pagar, creo que era un 5% si no me equivoco, y después podía ingresar un plan de cuotas. Sí. La Cámara Penal, la FIP se presenta, opone, la Cámara Penal Económico finalmente, casación le da competencia al fuero de federal, porque lo que dice la justicia federal es que acá hay una maniobra tendiente a defraudar al Estado, fraude a la administración pública, con dinero que se utilizó para la compra de empresas, con lo cual le cierra la puerta. La jugada de Cristóbal López es lograr el concurso, porque si lograba el concurso, hay una resolución 970 FIP, creo que ahora cambió, creo que tiene otro número, pero ahí le daba un plan de pagos otro plan de pago. El fanático de los planes de pago, pero el tema acá es que con la reforma que se aprobó ayer, el régimen penal tributario en la Argentina no tenía la opción de yo cometo un delito tributario, pago y quedo eximido de prisión. Ahora se vuelve, ya no estaba vigente eso desde el 2012. Ahora se vuelve a incorporar esa posibilidad a partir de la reforma del día de ayer. Quedó incorporada en diputados, por ahí se saca en senador. No, igual ahora hoy ya se aprobó en comisión en el Senado sin tocar una coma. Con lo cual, lo que pasa es que tiene la oposición muy férrea a FIP. No bueno, ahí hay un tema. La FIP es la principal impulsora de esta causa, pero se abre todo un debate respecto a todos los evasores que hasta ahora la ley de sinceramiento fiscal también le daba la posibilidad de estar los evasores. No, porque si había delitos que eran delitos, o sea, de lavado de dinero... pero tenía que estar procesado. No, pero incluso si te metías sin estar procesado, cuando te procesaban se te caía el beneficio, entonces no era tan directo. ¿Cuál es la realidad? Sí. Que no existe en Argentina un sistema unificado de información de procesamientos. Si a vos te procesa un fiscal de Chubut, la justicia, la FIP no se entera. Claro. No existe un sistema de entrecruzamiento. Claro. Si te procesa en Comodoro Pi, nos enteramos todos. Te procesa el fiscal 4 de Río Negro, no se entera nadie. Sí. Esa era una de las debilidades que tenía. Él se podría haber presentado porque al momento que sale esta ley él no tenía los procesamientos que tiene ahora. Pero no te olvides que Cristóbal López tiene causas en el Foro Penal Económico también, ¿eh? Sí. Por evasión, por retención de aportes, independientemente de la causa que tiene en federal. Bien. Exacto. Volviendo a la ley tributaria, a la reforma tributaria que se aprobó hoy en diputados y ya pasa al Senado. ¿Vos crees que esta reforma tributaria puede incentivar el consumo? Pues la clave acá es el consumo. Sí, a ver, yo creo que sí. Porque el principal... A ver, desde el punto de vista tributario, obviamente no desde el punto de vista económico, no se puede hacer mucho, pero sí van en esa línea. ¿Por qué? Porque justamente lo que se busca es que bajen los precios por los impuestos distorsivos. Claro. Entonces, el impuesto al cheque, el impuesto más distorsivo y único en el mundo que era por 90 días con Cavallo y todavía...
Bueno, ahora se prevé que se pueda computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, con lo cual ya no se traslada en el costo. El impuesto sobre los ingresos brutos que se va acumulando, es decir, en todas las etapas, ganes o no ganes, estás pagando ingresos brutos, ya al tender a desaparecer va a hacer que en los precios esto no siga siendo un componente del costo y nos haga más competitivos. Al hacernos más competitivos... El grave tiene problema esa en la situación. Argentina, porque la verdad, en la sociedad argentina, Paulo, hemos tenido tantas malas experiencias y las seguimos teniendo. Los precios, una vez que se pusieron en un punto, bajar no bajan. Es un drama. El tema es que nos sigan aumentando cuando me refiero a eso. Respecto a estos impuestos que van directamente a un producto, hay que anunciarlo también que los más perjudicados son los energizantes, las bebidas energizantes, que no tenían lobby, nadie esperaba. Entonces todas las quitas que se hicieron por otro lado se castigaron a las bebidas energizantes o que tienen de alguna forma cafeína o algún tipo de sustancia similar, grabándolas con un 10%. Con lo cual eso va a precio. Va a precio directamente para las bebidas energizantes, que fue algo que salió a último momento. Salieron muchas cosas a último momento. Sí, por ejemplo, ¿qué otras Eso, cosas más? después las cooperativas y las mutuales financieras y de seguros que estaban dentro de la ley del impuesto para empezar a estar grabadas, al final del debate quedaron afuera. Y esto iba a afectar mucho las economías, sobre todo del interior del país, que tienen muchas... ¿Qué pasa con impuestos a las LEVAC y a los plazos fijos? ¿Cómo funciona? El impuesto ese es por primera vez, se graba la renta cuánto financiera, es del 5 o del 15%, depende si vos invertís en un instrumento financiero que se ajuste porque tenga una cláusula de, ya sea que esté en dólares o tenga un componente de actualización. Esa Por ejemplo, LEVAC. Va a estar actualizada al 15%. No, las LEVAC son en pesos. Esos son en pesos. Y las que son en solamente las de pesos, dólares. es solamente las de dólares o que tengan, por ejemplo, actualización por ser o por algún... ejemplo, ¿cuáles? Por algún... Depende porque es para adelante, ¿entendés? Okay. O algún título público Okay. que se actualiza por ser. Okay. Esas pagan el 15%. Y después, todas las que son en pesos pagan el 5%. Y acá, O sea, las LEVAC pagarán el 5%. el 5%. ¿Y los plazos fijos? Y los plazos fijos, el 5% por encima, o sea, estamos hablando de la ganancia, no del capital. Es decir, si yo pongo 100.000 pesos en un plazo fijo y al final del año me generó 10 pesos de ganancia, solamente voy a pagar el 5% de esos 10 pesos una vez que supere un mínimo no imponible que va a ser de 60.000 pesos. Con lo cual va a tener que ser una ganancia financiera bastante importante para que genere un efecto. ¿Y las acciones también pagan impuestos? Las a la acciones son venta? las únicas que quedaron por fuera porque ya tributan en cabeza de la sociedad. Es decir, si yo soy una empresa que salgo a cotizar en la bolsa, estoy tributando la tasa. Aquel que El que invierte en las acciones queda eximido porque el impuesto ya lo paga la sociedad. Eso no se tocó. Sí es importante destacar algo. Por primera vez en la legislación argentina aparece el concepto de monedas digitales. O sea, el Bitcoin va a estar grabado sin antes estar legislado por ninguna norma de ninguna ley en nuestro sistema legislativo. ¿Y cuánto va a pagar? Lo mismo, el 15%, por diferencia entre el valor de la compra del Bitcoin y el valor de venta. En este caso, en el último mes se dispararon, con lo cual todo el mundo está viendo de qué manera se va a poder grabar eso, porque es algo anónimo en el que el fisco va a tener que imaginarse una forma de poder alcanzar eso. ¿Cómo va a saber el fisco que vos tenés Bitcoin o yo tengo Bitcoin? Y la verdad es que es prácticamente imposible de probar. Por eso estamos todos esperando la reglamentación de esta norma para ver qué es lo que me va a exigir. Porque esas son cuentas anónimas y que a su vez son transferibles. Yo te puedo transferir en este momento toda mi tenencia a vos y vos a cualquiera sin ningún tipo de comprobante porque estamos fuera del sistema financiero. Pero es una novedad. Es una novedad a nivel legislativo. En ninguna norma figura el concepto de monedas digitales y por primera vez se incorpora acá. La verdad es que el debate fue muy express porque no tuvo la maduración como para poder evitar determinadas situaciones. Una situación muy particular se da con las indemnizaciones.
las indemnizaciones por despido y las gratificaciones que te pagan en el momento Antes no pagaban Antes ganancias. no pagaban ¿Y ganancias ahora sí? por 3 fallos, Negri, Cuevas y Lorenzo. ¿Y ahora? Y ahora, en comisión, la incorporaron para que todo aquello que sea por encima de la ley de contrato de trabajo tribute ganancias como si fuera un mayor sueldo. Y lo que quedó después de todo el debate es que solamente esto va a ser oponible para para el personal jerárquico, para los funcionarios que se encuentren en condiciones de tomar decisiones dentro del sector público o privado. Esto creo que va a traer problemas, va a llevar a la judicialización porque los fallos directamente dicen que una indemnización, como se agota la fuente productora de ganancias, no es ganancia. Totalmente. Era lo mismo que les iba a pasar si avanzaban con gravar a las cooperativas y a las mutuales. Claro. Son entidades sin fines de lucro. Si no tengo lucro, ¿cómo voy a grabar con ganancias? No es una Entonces, grabalo con otra cosa, pero no con ganancias. Iván, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias por Eduardo. ayudarnos. No, por favor.